La historia de mi papá es diferente a la de muchas personas. Sus padres lo llevaron a un internado y se olvidaron de él. Pensó que ellos seguían pagando mes con mes, pero en realidad habían dejado cubierto todo hasta que cumpliera los 18 años. No recuerda haber sido un niño conflictivo como para que lo abandonaran sus padres de esa manera, pero ahora que escuches esta historia, tal vez veas algo que él no ha logrado ver. En su tercer año en ese internado, ya se había hecho varios amigos de esos que uno llama hermanos. Los que se vuelven tu familia porque creces con ellos, comes lo mismo, duermes en el mismo cuarto y compartes los mismos castigos. Más aún cuando vives tus 24/7, tus 365 dentro del mismo terreno cercado. El internado estaba a las afueras de Toluca, entre cerros húmedos y una carretera de 2 carriles por donde casi no pasaban coches. Las bardas eran altas, con vidrios rotos en la parte superior y un portón metálico que nunca se abría del todo. Dice mi papá que por las noches se escuchaban grillos, el silbido del viento entre los eucaliptos y el repiqueteo de la lluvia en las láminas del comedor. El edificio olía a mezcla de cloro, sopa y humedad. Los dormitorios tenían focos amarillos que zumbaban y las camas de fierro rechinaban cada que alguien se movía. En invierno las cobijas olían a guardado y nadie se bañaba antes del desayuno porque el agua salía helada. Durante las vacaciones la mayoría regresaba con sus familias, mientras que otros se quedaban. Se quedaban porque no tenían a dónde ir. Mi padre era de los que ni siquiera llamadas telefónicas recibían. De todos los que pasaban las vacaciones en el internado, había uno distinto. No hablaba con nadie, no comía en grupo, no jugaba fútbol. No se reía cuando los demás hacían sus bromas. Siempre estaba en su rincón con la cabeza gacha, los hombros hundidos y la mirada perdida en el plato si se encontraban en el comedor. Se llamaba Elías. Tenía el cabello negro, demasiado largo para las reglas del lugar, y la piel tan pálida que parecía enfermo. Los nudillos siempre estaban agrietados, con sangre seca y los labios partidos. Sus movimientos eran lentos, como si cada acción tuviera que pasar primero. Sus movimientos eran lentos, como si cada acción tuviera que pasar primero por su cabeza antes de ejecutarla. Por las noches, cuando los demás contaban historias o se pasaban dulces a escondidas, Elías solo miraba hacia el techo. Durante unas vacaciones de diciembre, cuando el frío se metía hasta los huesos y el humo de las chimeneas se quedaba flotando entre los árboles del internado, los encargados decidieron juntarlos a todos en un solo dormitorio. Decían que era para ahorrar leña, que con una sola chimenea bastaba para mantener el calor. Las literas quedaron alineadas como en un cuartel, tan apretadas que apenas se podía caminar entre ellas. Cabían todos menos uno. Uno tenía que dormir en el suelo. Ese fue Elías, por no formar parte del grupo desde un inicio. Le aventaron una colcha a una almohada vieja y se acostó en el rincón junto a la litera donde dormía mi papá. La luz del foco titilaba
y la chimenea proyectaba sombras que se movían en la pared como si respiraran. Ya se habían apagado las luces y algunos todavía hablaban en voz baja, hasta que uno de los muchachos, de esos que siempre quieren ser el centro de atención, propuso ponerse a contar historias de terror. La suya fue tan buena que todos se levantaron de la cama y se sentaron alrededor de la chimenea. El fuego crepitaba y cada chispa que salía parecía marcar el ritmo de su voz. Cuando terminó, los demás empezaron a compartir sus propias historias. Fantasmas en los baños, monjas que caminaban por los pasillos, sombras que se sentaban en las literas vacías. Cada quien decía una tontería distinta, riéndose para disimular el miedo. Y Elías solo escuchaba, quieto, con la mirada clavada en el fuego. En un momento de la noche, le dijeron que era turno de él. Levantó los ojos lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Dijo que no tenía ninguna historia que contar. Por el contrario, dijo con voz apagada, podría mostrarles algo que los iba a impresionar. Les pidió que guardaran silencio, que no hablaran y que bajo ninguna circunstancia lo fueran a tocar. Se recostó en el suelo sobre la colcha que le habían aventado y cerró los ojos. Esperaron, nadie se movía, el único sonido era el crujir del fuego y el viento afuera golpeando las ventanas. Pasaron varios minutos, nada. Elías seguía inmóvil, respirando lento, como si realmente estuviera dormido. Algunos empezaron a burlarse, otros le tiraron un calcetín. Pero mi papá recuerda que había algo raro en el aire. Y entonces sucedió. Las cortinas gruesas y pesadas empezaron a correrse por sí solas. Despacio, como si alguien invisible las estuviera jalando. Uno de los muchachos se incorporó y alcanzó a susurrar. ¿Vieron eso? El silencio se hizo absoluto. Todos miraban las cortinas sin entender cómo podían moverse. Para correrlas se necesitaba un fierro largo que los cuidadores guardaban bajo llave, precisamente para evitar que los chicos jugaran con él. El mismo que estaba junto a la chimenea corrió a encender la luz. En cuanto lo hizo, todo el dormitorio pareció agitarse. Las ventanas se abrieron una por una con golpes secos. La puerta se azotó contra la pared. Una litera se deslizó varios centímetros y chocó con la de enfrente. Una mochila salió disparada por los aires y los papeles en su interior se esparcieron flotando como hojas en un remolino. Elías seguía tirado en el suelo, los ojos cerrados, inmóvil. Y justo cuando el caos parecía aumentar, cuando el viento hacía vibrar los vidrios y el fuego de la chimenea casi se apagaba, abrió los ojos. El ruido se terminó, el aire se volvió pesado, inmóvil. Solo el fuego siguió ardiendo, temblando leve,
como si también tuviera miedo. Nadie podía entender qué acababa de pasar. No había cables, ni viento, ni truco visible. Los cuidadores estaban dormidos y la chimenea seguía encendida, dejando el aire cargado de hollín. Elías se incorporó despacio, con una serenidad que contrastaba con el temblor en las manos de los demás. Les explicó que lo que habían visto no era magia. Dijo que sabía cómo hacerle para salirse de su cuerpo, que podía moverse libre por la habitación, sin su carne, sin su peso, que todo lo que vieron moverse, las cortinas, la mochila, las ventanas, había sido él. Un viaje extracorporal, así lo llamó. Al principio se rieron, pensaron que seguía el juego, que era parte de la historia que todos estaban contando. Pero la expresión de Elías no cambió. Hablaba sin vanidad, como si contara algo cotidiano, algo que ya no le sorprendía. Le pidieron que lo hiciera otra vez. Elías negó con la cabeza. Dijo que estaba cansado, que hacerlo requería energía, que no era algo que se pudiera forzar, que ahora lo único que quería era descansar. Esa noche mi papá no pudo dormir. Sentía el corazón acelerado, cerraba los ojos e imaginaba lo que podría hacer si tuviera esa habilidad. Salir de su cuerpo, flotar, mirar las cosas desde arriba, asustar a los demás, meterse en los dormitorios de las monjas o en las oficinas del director. Era una mezcla de fascinación y miedo infantil, como cuando se sueña con poder hacer algo prohibido. Los días siguientes, mi papá buscó acercarse a Elías. Durante el desayuno se sentaba a su lado o lo esperaba a la salida del comedor. Le hacía preguntas que nadie más se atrevía a hacer. ¿Qué sentía? ¿Cómo lo hacía? Si alguien le había enseñado. Elías respondía poco, sin levantar la vista del plato. Dijo que nadie le había enseñado, que simplemente lo descubrió una noche cuando no podía dormir. Lo único que hacía, explicó, era cerrar los ojos, poner la mente en blanco, pero imaginar un fondo completamente negro y apretar algo en la boca del estómago, justo donde se siente el miedo. Entonces algo se soltaba, subía despacio hasta su pecho, pasaba por la garganta, por detrás de los ojos y salía por la nariz como un hilo invisible. En ese instante sentía un frío intenso, pero solo por un segundo. Después ya no sentía ni frío ni calor, solo libertad. Decía que podía hacer lo que quisiera, pero no atravesar paredes, si eso te estabas preguntando, dijo riendo apenas. Una vez, según él, había estado fuera de su cuerpo tanto tiempo que ya no podía regresar. Tardó horas en hacerlo, o lo que allá adentro parecieron días. Cuando despertó tenía las manos moradas, los labios secos y los ojos inyectados. Mi papá le rogaba que lo demostrara otra vez, aunque fuera algo pequeño, que le enseñara cómo hacerlo.
Elías lo miraba con una mezcla de cansancio y advertencia. Decía que no era un juego, que si te salías del cuerpo muchas veces, algo más podría ocupar tu lugar mientras estabas afuera. Después de eso, ya no quiso hablar más del tema. Eso último le provocó escalofríos a mi papá y lo dejó noches enteras sin dormir. Pero no por miedo, era otra cosa, una especie de emoción perversa, de curiosidad malsana. Veía potencial en las historias que le pasaban por la cabeza. Pensaba en qué podía hacer con la información que Elías le había dado, cómo usarla a su favor, cómo aprovechar ese misterio para su propio beneplácito y entretenimiento. Pasaron los meses y no volvieron a coincidir en el mismo dormitorio hasta el siguiente periodo vacacional. Mi papá había estado esperando ese momento con una ansiedad que ni él mismo entendía. Soñaba con ver otra vez lo que había visto aquella noche, la mochila flotando, las ventanas abriéndose, el silencio lleno de fuerza invisible. Esa vez apenas los juntaron de nuevo en el mismo cuarto. No esperó a que alguien propusiera contar historias. Él mismo empezó a contar. Una historia inventada, absurda, de apariciones en el campo y sombras que hablaban. Solo quería llegar al punto que realmente le interesaba. En cuanto terminó, soltó con tono burlón: «A ver, Elías, vuélvenos a espantar». Algunos se rieron, otros se voltearon a verlo con miedo. Elías se quedó quieto unos segundos con la mirada perdida, y entonces, como si la burla no le hubiera dolido, aceptó. Parecía disfrutar la atención, esa atención que casi nunca tenía. Se acostó en el suelo sobre la misma colcha vieja y cerró los ojos. El silencio fue total, solo se escuchaba el fuego crepitar en la chimenea y el zumbido lejano de un foco que parpadeaba. Esperaron 1 minuto, 2, 3, hasta que sus respiraciones se hicieron más lentas, como si de verdad hubiera entrado en un trance. Y justo entonces, mi papá se bajó de la litera. Tenía una sonrisa nerviosa, la de alguien que está a punto de hacer algo que no debería. Llamó con un gesto a uno de sus amigos, el más fuerte del grupo. Entre los dos levantaron el cuerpo de Elías, que yacía completamente inerte, con los brazos colgando. Su piel estaba fría. Lo sacaron despacio del dormitorio, cuidando de no hacer ruido, y cuando cruzaron la puerta, la cerraron por fuera, tal y como hacían los prefectos cuando castigaban a los alumnos. Del otro lado, el dormitorio siguió en silencio. Nadie dijo nada. Mi papá recuerda que solo escuchó el sonido de la madera crujiendo. Por un instante, juró haber sentido que algo dentro del cuarto se levantaba también. Se llevaron el cuerpo por las escaleras, con cuidado de no hacer ruido. Los escalones crujían, pero a esa hora no había nadie más despierto. El aire olía a madera vieja y a polvo. Cruzaron el patio y entraron a otro edificio
el de los salones donde daban biología y química. Las luces del pasillo estaban apagadas, solo una lámpara de emergencia parpadeaba al fondo, lanzando destellos verdes sobre las paredes. Fue en uno de esos salones, el único que encontraron abierto, donde metieron el cuerpo de Elías. Lo acomodaron en el suelo, entre mesas llenas de material de laboratorio. El cuerpo seguía frío, los ojos cerrados, sin ningún signo de vida. Mi papá cuenta esa parte con una tranquilidad inquietante, como si en su cabeza no fuera tan grave lo que estaba haciendo. Pero yo, al escucharlo, tenía las manos sudadas. Cada palabra me daba más ansiedad, no tanto por lo que ya había pasado, sino por lo que sabía que iba a pasar después. ¿Con qué cara haces una broma así? ¿Qué tan seguido te encuentras con una persona con habilidades especiales que dice poder salirse de su cuerpo y aún así decides probarlo, retarlo, ponerlo en riesgo? Elías les había advertido que no debía pasar mucho tiempo afuera. Pero eso no detuvo a mi papá. Tenía 16 años y el sentido de culpa de un adolescente. O sea, ninguno. Mientras lo acomodaban en el suelo del laboratorio, el otro muchacho, el que lo había ayudado a cargar el cuerpo, empezó a ponerse nervioso. Decía que ya era suficiente, que mejor lo regresaran, que eso no iba a salir bien. Mi papá se reía, le decía que lo hicieran esperar unos minutos más, que ya casi lo iban a despertar, que seguro ni se iba a acordar. El ambiente se volvió espeso, nadie hablaba fuerte. Solo se escuchaba el viento afuera rozando las persianas metálicas. Por un momento, el otro chico insistió en que se detuvieran. ¿Y si nos cachan?, temió. Mi papá respondió con un gesto burlón. ¿Quién chingados nos va a cachar en vacaciones? La cosa es que sí los cacharon. No en el laboratorio, sino después, cuando iban de regreso al dormitorio caminando rápido con la respiración entrecortada. El cuerpo de Elías lo habían dejado escondido entre las bancas, cubierto con un par de batas de laboratorio. En el pasillo los interceptó una prefecta, la única que hacía guardia esa semana. ¿Qué hacen despiertos a esta hora?, preguntó con voz ronca. No supieron qué contestar sin delatarse. Dijeron que no podían dormir, que habían salido a caminar un poco. Ella los observó con sospecha, se acercó y les olió el cuello, buscando olor a cigarro. No dijo nada más, solo les ordenó volver al dormitorio. Cuando llegaron, el ruido se escuchaba desde el pasillo, gritos, golpes, cosas cayendo al suelo. Abrieron la puerta y lo que vieron fue dantesco. Uno de los muchachos estaba muerto, tirado frente a la chimenea con la cabeza abierta. El humo lo cubría como una neblina baja. El atizador estaba en el suelo, torcido, salpicado de sangre. «Fue Elías», gritaron todos al mismo tiempo.
pero Elías no estaba por ningún lado. Ni su cuerpo, ni su ropa, ni sus cosas. La prefecta intentaba entender lo que decían, pero todos hablaban a la vez, llorando, señalando el aire, las ventanas, los tubos de los tambores de las literas que se torcieron con furia. Ninguno se atrevió a decir la verdad completa. Decir que una mano invisible había empuñado el atizador, que una fuerza sin cuerpo había levantado al chico y lo había arrojado violentamente contra la pared. Eso no se lo iban a creer. Y aunque lo creyeran, ¿cómo lo explicarían? Elías no volvió a aparecer. Ni su cuerpo, ni su sombra, ni su respiración. Mi papá siempre dice que aquella noche algo quedó encerrado en ese dormitorio. No el cuerpo, obviamente, sino el alma, o tal vez algo peor, algo que se quedó quieto, esperando, oculto en los rincones, hasta que llegara el momento de desquitarse con quien le hizo aquella cochinada. Buscaron a Elías por todos lados. Primero revisaron los dormitorios, luego los baños, después el comedor. Los prefectos corrieron por los pasillos con linternas, gritando su nombre, mientras los muchachos, descalzos y tiritando, se asomaban por las puertas. Nadie sabía qué decir. Mi papá, con el corazón hecho un nudo, decidió callar. Ya no sabía cómo enmendar la estupidez que había cometido. El silencio de su culpa pesaba más que el miedo. Solo hablaba cuando alguien le preguntaba algo y respondía con frases cortas, ambiguas, como si temiera que en cualquier momento su voz lo fuera a delatar. Lo encontraron al amanecer. El cuerpo de Elías estaba en el laboratorio, exactamente donde lo habían dejado, pero no sobre el piso, sino sentado sobre un banco, con los brazos recargados en la mesa, la cabeza ladeada y la boca entreabierta. Parecía dormido, pero su piel tenía un tono grisáceo, los labios estaban morados y los ojos semiabiertos dejaban ver un brillo sin vida. Nadie pudo explicar qué pasó. Ni los prefectos, ni los médicos del internado, ni los alumnos que lo habían visto salir de su cuerpo aquella noche. Aunque lo intentaron. Intentaron convencer a los directivos de que Elías voluntariamente había abandonado su cuerpo y que lo suyo había sido una broma estudiantil, pero aquello sonaba absurdo, incluso para ellos. Solo habiéndolo presenciado podrían creerlo. Solo viendo cómo se movían las cosas sin razón, cómo se abrían las ventanas, cómo el fuego temblaba como si respirara. Nunca volvió a dormir bien, ni siquiera cuando salió del internado. Cada noche durante años escuchaba ruidos en su cuarto, como pasos arrastrados o un golpe seco en la ventana. Decía que a veces sentía una presencia, algo que lo miraba desde el rincón, paciente, sin moverse. Tenía la certeza de que Elías seguía ahí, en alguna parte del instituto. Mi papá siempre dice que lo que más le duele de esa época, además de haber causado algo que jamás pudo deshacer, fue enterarse de que a esos dos muchachos muertos
no los fue a reclamar nadie, ni sus padres ni ningún familiar. De verdad, las familias los tenían abandonados a todos ellos. Y en cuanto a mi papá, no hace falta preguntarse por qué sus padres lo habían dejado ahí. Tal vez era un castigo o una manera de olvidarlo sin admitirlo. Sea como sea, tuvo suerte, porque cumplió los 18 años y nunca le ocurrió nada. Aún así, siempre pensaba que Elías algún día lo iba a descubrir, o que si ya lo había descubierto, estaba esperando en silencio. En ese edificio espantaban en el edificio de los dormitorios, pero eso era nuevo. Antes no pasaba. Los muchachos que se quedaron los años siguientes empezaron a decir que las camas se movían solas en la madrugada, que los catres de fierro chirriaban aunque nadie estuviera acostado. Otros decían que se sentía una corriente helada pasar entre las literas, como si alguien caminara despacio por el piso de madera. En la biblioteca los libros saltaban a los pasillos, como si aquel fantasma frustrado no encontrara una buena lectura para pasar la eternidad. Algunos escuchaban golpes en las paredes, pasos que se detenían justo afuera del dormitorio, o risas de desesperación que venían desde los baños, donde las luces parpadeaban cada noche a la misma hora. Los nuevos alumnos decían que no querían dormir en las literas del fondo porque las cortinas se movían solas aunque las ventanas estuvieran cerradas. Y más de uno contó que al despertar en la madrugada veían a alguien parado frente a su cama, sin rostro, solo una silueta que se desvanecía cuando intentaban gritar. Dice mi papá que casi estaba seguro de que era aquel compañero que enterraron en la escuela, el que Elías había matado la noche de la broma. Y también, de alguna forma, podía ser Elías mismo. Ambos estaban enterrados allá atrás, en el terreno donde había una capilla pequeña con una cruz de hierro oxidado y un foco que siempre se mantenía encendido. Por las noches, ese lugar se veía iluminado por dentro, como si alguien encendiera una vela, aunque nadie más se acercara por ahí. Le he preguntado a mi papá si se arrepiente de lo que hizo. Me ha dicho que no, que fue una broma que se salió de control y nada más. Lo dijo con calma, mirando al vacío, pero lo he visto tragar saliva antes de responder. A veces se le olvida, pero esta vez que me lo volvió a contar, se volvió a acordar. Y he visto cómo evita mirar las esquinas del cuarto cuando se hace de noche. Sé que no duerme bien, que a veces se levanta empapado en sudor, como si lo hubieran despertado de un sueño muy profundo. A veces se queda quieto mirando la puerta entreabierta, como si esperara que alguien entrara. Y no puedo evitar pensar que, en el fondo, tal vez imagina que Elías está ahí, en su habitación, esperando paciente a que mi papá cierre los ojos y se quede dormido.